Noches. Bueno, hoy quería repasar, digamos, la parte más importante en cuanto a la CIB, siendo la cardiopatía congénita más frecuente y que ustedes también en adultos pues van a ver o han visto bastantes. Y también mostrarles pues videos de casos con los diferentes tipos de CIB. Entonces, repasando así rápidamente lo que habíamos visto previamente, que uno de los aspectos importantes para diferenciar los tipos de CIB es a dónde drena o a dónde está la localización de la CIB referente a la pared del septum del ventrículo derecho, la superficie del ventrículo derecho. Ustedes ven que hay estructuras musculares prominentes que, bueno, que por eco la que más podemos ver sería la banda moderadora y además podemos ver el músculo papilar anterior con las inserciones de la válvula tricuspidia. Entonces, teniendo esto de referencia, por lo menos en la zona trabecular, aquí uno puede establecer los diferentes tipos de CIBs trabeculares musculares, ¿verdad? Otra zona importante que determina el tipo que hace que sea una CIB diferente es la relacionada con el tracto de entrada del ventrículo derecho. La otra sería del tracto de salida del ventrículo derecho y la unión de los tres componentes, entrada, cuerpo, zona trabecular y salida, que es la zona membranosa, ¿verdad? Entonces, en ese caso, las CIBs que están localizadas en la zona membranosa, pues se llaman CIBs membranosas. Y es la CIB de todas, es la CIB más frecuente, pero esta no solo se localiza aquí, sino que se puede extender a otras zonas, a la zona de salida, a la zona de entrada y a la zona trabecular, cuando son moderadas a grandes, ¿verdad? Si se localiza solo en la zona membranosa, en este lado, en ese sitio, que está relacionada con la válvula tricuspidia y válvula aórtica. Esto se llama una CIB perimembranosa central. La que está relacionada con la válvula septal de la tricúspide y está arriba, superior y posterior al músculo papilar, eso sería las CIBs de entrada, ¿verdad? Que pues en cuanto a CIBs propiamente dicho, sería la CIB muscular de entrada, porque el otro tipo de CIB de entrada sería la del canal, como habíamos hablado cuando hablamos de defectos del septum AB, pero ese tipo de comunicación interventricular pues es muy diferente a las CIBs comunes, corrientes, ¿verdad? Luego tenemos la de la salida, en donde hay una porción muy pequeña que se encuentra en esta zona, que es el verdadero septum infundibular. O sea, si uno le pone un alfiler en esta zona, pues vamos a caer al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Pero si las otras zonas no son verdaderos, esta zona no es un verdadero septum infundibular o septum conal, sí es parte del tracto de salida, pero es una manga libre, muscular, en forma de cono, que sostiene al anillo pulmonar, pero no es un septum, un tabique, una pared que divide el tracto de salida del ventrículo derecho con el tracto de salida del ventrículo izquierdo, o sea que no es
no es un septum interventricular. Y la ausencia de esta porción, de esta manga muscular, nos daría una CIB que le llamo yo subbiarterial. O sea que el techo de esta CIB es la válvula pulmonar y la válvula aórtica. Y las demás son musculares, o sea que todos los bordes están rodeados de músculo. Aquí parte de los bordes, aquí esta de entrada es también muscular. Esta perimembranosa, parte del borde es la continuidad fibrosa de la tricúspide con la mitral, que es el fenotipo típico. Y esta, la otra, la subbiarterial o doble relacionada con las válvulas, con las arterias aorta y pulmonar, también no son musculares, sino que el techo, como les dije, hay continuidad fibrosa entre la pulmonar y la aorta. Eso es en sí el resumen de los diferentes tipos de CIB. Y las musculares son un poquito más complicadas en el hecho de que hay que definir si son anteriores a la banda, que son anteriores a la banda septal, o medias, trabeculares medias, o posteriores, ¿verdad? Cerca de la zona de entrada, que sería posterior. Y además las apicales, que estarían en esta zona muy trabeculada, y de nuevo, las apicales podrían ser anteriores o posteriores, ¿verdad? Medias y posteriores. Entonces, con este abordaje, pues ya uno puede definir la gran mayoría de las CIBs en forma detallada. Recuerden que muchas veces las CIBs son grandes, entonces toman dos zonas, o la más clásica sería la CIB perimembranosa, que se extiende a la entrada, entonces ya no es perimembranosa, sino perimembranosa de entrada, o bien a la salida, entonces sería perimembranosa de salida, ¿verdad? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta también. Los bordes son importantes también, ¿verdad? Entonces aquí están todos los tipos de CIB, los diferentes tipos subtipos de CIB musculares, y la doblemente relacionada o subbiarterial, la membranosa, que pueden extenderse a las diferentes zonas, infundibular, ¿verdad? O de entrada, y la muscular de entrada propiamente dicha. Bueno, ahí se me quedó esa parte. Mejor ya no pinto más. Parece que es un poquito complicado estar rayando la pantalla. Ahora sí. Vamos a ver cómo nos vamos, cómo salimos de esto. Ya. Bueno, entonces les muestro estos tres casos, ¿verdad? Son tres pacientes en donde ustedes ven que es un eje largo, y en todos es un eje largo, el estándar, en donde vemos el tracto de entrada del ventrículo izquierdo, la mitral, tracto de entrada del ventrículo izquierdo y tracto de salida del ventrículo izquierdo. El septum interventricular está acá, el ventrículo derecho está aquí arriba. Entonces van a ver que en todas hay un cortocircuito de izquierda a derecha debajo de la válvula aórtica, ¿verdad? Entonces uno, en este caso, este otro caso,
También hay un cortocircuito de izquierda a derecha. Rojo es hacia el transductor, entonces del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho, y este otro también. En este otro, en este que es el derecho, extrema derecha, se ve como tejido. Entonces, de esos tres, digamos, el que más seguro para mí es una perimembranosa, sería este caso. Los otros dos podrían ser una infundibular, ¿verdad? Una CIB cuyo jet llega al tracto de salida del ventrículo derecho, y este podría ser también no solo una membranosa, sino que también podría ser una en donde no hay septum infundibular o no hay esa manga muscular subbiarterial, o sea que es la CIB donde el techo de la CIB es la válvula aórtica y la pulmonar. Pero en estos tres casos, que son CIB diferentes, ustedes ven que es difícil, es difícil diferenciarlos. Estando en este corte, una forma de diferenciarlos es hacer un corte angulando el transductor, quedando en eje largo, pero angulando el transductor hacia el tracto de salida del ventrículo derecho, o sea, hacia la válvula pulmonar. Entonces, de esta forma, podemos diferenciar una membranosa, que es esta, versus una infundibular, que es esta otra. Esta es una infundibular, esta es una subbiarterial, y una forma de corroborarlo es, como les dije, dirigir el transductor, hacerle una rotación, una angulación, anteriorizando y viendo la válvula pulmonar. Entonces uno sigue el defecto, que es una de las cosas muy importantes en cardiopatías congénitas, es seguir el defecto, seguir las estructuras para darnos una idea tridimensional de lo que estamos viendo. Pero también el, el eje corto, que después vamos a verlo, el eje corto va a ser la mejor vista para diferenciar estos tres tipos de CIB. Entonces, en un eje corto a nivel aórtico, donde vemos la válvula aórtica enfrente, vamos a poder diferenciar entre una muscular infundibular, una eh, subbiarterial y una perimembranosa típica, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante en todos los defectos, incluyendo en las CIBs, que uno obtenga múltiples planos y sepa en cada uno de esos planos qué es anterior, qué es posterior, qué es derecha, qué es izquierda, sacar, abanicar, que llamo yo, ¿verdad? Abanicar aquí para ver la válvula pulmonar, y abanicar para ver la válvula tricúspide, y de esa forma darnos cuenta en relación con las CIDs, si es posterior o si está relacionado con la tricúspide o está relacionado con la pulmonar. Bueno, este es otro ejemplo de otra CIB que es diferente, ¿verdad? Este es un eje corto, en donde este es el ventrículo izquierdo, este es el ventrículo derecho, el septum interauricular. Entonces, un eje corto, no estamos a nivel de la válvula aórtica, obviamente, estamos como más a nivel de los músculos papilares, también se ve una parte de la mitral, ¿verdad? De la valva anterior de la mitral. Estamos como un poquito más abajito de la válvula mitral. Y ustedes ven sin color, le es a uno difícil decir si hay o no una CIB. Una de las razones es, bueno, la posición en que está.
la CIB. La otra es que no es tan grande. Y la otra razón es que durante sístole las CIBs musculares se van cerrando. Entonces, si la frecuencia cardíaca del paciente es relativamente alta, no va a ser tan fácil ver ese orificio. Entonces, de ahí que la importancia en todos esos barridos que hacemos, en todos esos diferentes planos, es ponerle el Doppler color, ¿verdad? Porque el Doppler color eh, y no ponerlo tan alto, ¿verdad? No, las velocidades en 60 o 70, como ustedes usualmente lo usan. Eh, Especialmente cuando estamos viendo CIDs grandes o CIDs pequeñas como vamos a ver en otros casos. Entonces, esta CID lo que llama la atención, bueno, no es fácil, uno lo sospecha, pero aquí uno sospecha también que puede haber algo aquí, lo cual ya poniéndole el Doppler color, ¿verdad? Vamos a ver que la CIB que se encuentra posterior, es posterior y a nivel de los músculos papilares, o sea, es debajo de la banda moderadora que está por aquí. Entonces, es una CIB baja, no es apical, pero sí es una CIB posterior baja, ¿verdad? Y el cortocircuito es de derecha a izquierda. Y eso, pues, si tuviéramos un paciente sin otra cosa que una CIB, pues le llama a uno la atención porque no debería tener un cortocircuito de derecha e izquierda, más que la CIB no parece ser grande. Bueno, una posibilidad es que en la etapa, si es un adulto, en la etapa pediátrica pudo ser más grande de lo que es ahora. Esa es una posibilidad, pero las otras posibilidades, especialmente a nivel pediátrico, es que tenga algún otro defecto. En este caso, pues es una transposición de grandes vasos, por lo cual la presión del ventrículo derecho, que está conectada con la aorta, es mayor a la presión del ventrículo izquierdo, que está conectada con la pulmonar. Pero un adulto, pues uno pensaría en que podría ser un síndrome de Eisenmenger, o sea que la presión del ventrículo derecho es muy alta debido a que las resistencias vasculares pulmonares son suprasistémicas y eso hace que el cortocircuito se invierta, o sea, un síndrome de Eisenmenger. Pero también podría ser que tuviera una estenosis pulmonar importante, severa, o una estenosis o una banda muscular con una doble cámara ventricular derecha. Todo esto al ponerle el Doppler color, ¿verdad? Entonces, el Doppler color nos da no solo sirve para el diagnóstico de las CIBs, sino que también para establecer la dirección y darnos una idea de los gradientes de presión, porque en este caso, si bien es cierto que el ventrículo derecho tiene mayor presión que el ventrículo izquierdo, el flujo no es tan acelerado, o sea que el gradiente puede ser que además del ventrículo izquierdo las presiones estén algo elevadas. Entonces, en cuanto a los gradientes de presión, pues viene toma importancia el Doppler espectral, ¿verdad? El Doppler pulsado y continuo, especialmente el pulsado, si los gradientes son relativamente bajos, nos pueden ayudar mucho para evaluar gradientes y también para evaluar la direccionalidad del cortocircuito. Este caso, por ejemplo, donde hay una CIB aquí muscular, nos llama la atención, que el espectro de esto, bueno, que el cortocircuito es de izquierda a derecha, del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. Este es un eje largo, no se ve muy bien, pero este es un eje largo, y la CIB es muscular, probablemente intermedia o un poquito anterior. Este gradiente que ven, que es un gradiente sistólico, no llega como a 2, o sea, gradiente 16 es bajo, ¿verdad?
e inclusive uno ve que tiene un flujo laminar. De ahí que la importancia del Doppler pulsado, en donde nos puede decir qué tipo de flujo es. Si es un flujo laminar, ya sabemos que definitivamente el gradiente tiene que ser un gradiente relativamente bajo, ¿verdad? Y que las presiones de ambos ventrículos son similares. Y por eso es tan importante la evaluación completa, ¿verdad? De no solo Doppler, usar pues todo lo disponible que el equipo nos puede ofrecer. Entonces, en este otro caso de otra CIB, vemos que ya el gradiente aquí llega a más de 4, ¿verdad? O sea, un gradiente de 82, indicándonos que la CIB es restrictiva. Y es un cortocircuito sistólico, pansistólico en toda la sístole. Este otro Doppler espectral es muy interesante porque, bueno, esto es con un Doppler pulsado, ¿verdad? Nos da el cortocircuito es sistólico de izquierda a derecha, pero también hay un cortocircuito de derecha a izquierda a nivel, al inicio de la diástole. Esto no es raro encontrarlo, especialmente en recién nacidos, que el ventrículo derecho, la masa ventricular derecha se parece mucho a la masa ventricular izquierda, por ser un ventrículo fetal sistémico. Entonces, estos pacientes tienen este tipo de patrón, pero también en niños y en adultos, aunque la CIB sea pequeña, este tipo de patrón no es inusual. Y esto se da principalmente debido a que la caída en el periodo de relajación, la caída de la presión del ventrículo izquierdo es más rápida que la caída de la presión del ventrículo derecho. Entonces, a inicios de la diástole, puede haber un cortocircuito pequeño que no es significativo, por lo cual el paciente no va a estar cianótico, no va a haber una saturación, y eso va a ser, no es un hallazgo inusual. Diferente son los síndromes de Eisenmenger, en donde, como les dije, el cortocircuito es de derecha a izquierda en sístole, más en meso y telesístole, hacia el final de la sístole, lo clásico en síndrome de Eisenmenger, que se extiende, y también en diástole, el cortocircuito va a ser de derecha a izquierda y se extiende no solo al inicio, sino a la parte media, a la mesodiástole. Y eso es, digamos, el espectro típico de pacientes con resistencias vasculares pulmonares suprasistémicas, ¿verdad? Uno podría tener cierto grado de enfermedad vascular pulmonar y ver este patrón. Como les digo, es un patrón que uno lo ve en un recién nacido, donde las resistencias vasculares pueden ser todavía algo elevadas, ¿verdad? Y la masa ventricular derecha pues es muy similar a la masa ventricular izquierda. Pues un paciente adulto con enfermedad vascular pulmonar, pues podríamos tener este tipo de patrón cuando sin ser un clásico Eisenmenger, o sea que el nivel de enfermedad vascular no llega a ser a los niveles suprasistémicos, sino que están en los niveles parecidos a las resistencias vasculares sistémicas, pero no mayores que las sistémicas. Entonces, el Doppler pulsado, en resumen, y en caso de que el gradiente sea muy alto, el continuo, nos da mucha información también, ¿verdad? Una información muy importante que nos puede
dar claves de la fisiopatología del defecto de lo que tiene el paciente. Bueno, este es otro, esos son los diferentes tipos de cortes que uno utiliza. Ustedes conocen muy bien a este eje largo, ¿verdad? Ustedes lo usan mucho, pero también es importante hacer el barrido o el abanico, ¿verdad? Hacia anterior, o sea, hacia la válvula pulmonar, y posterior hacia el tracto de salida del ventrículo derecho. O sea que ese es el clásico, el estándar, pero también de ahí uno saca el corte del tracto de salida del ventrículo derecho, que es anterior, y el tracto de entrada del ventrículo derecho, que es posterior. Y eso de rutina se tiene que hacer en todo paciente, ¿verdad? Como les dije, el corte parasternal izquierdo, el eje corto parasternal izquierdo es muy importante en CIVs, especialmente las CIVs perimembranosas que están relacionadas con la válvula tricúspide, o las CIVs que no tienen esta manga subpulmonar, que serían las CIVs doblemente relacionadas con las pulmonar y aórtica, y las CIVs infundibulares musculares o de salida. Las CIVs tricuspidias, bueno, aquí no va a haber ninguna CIV porque eso es un corte normal, y obviamente es de un recién nacido, por eso se ve tan bien. Aquí, ¿cómo lo sé? Porque claramente se ve timo anteriormente, que eso nos ayuda mucho. El timo es pues amigo de nosotros, los cardiólogos pediatras, porque nos permite que los pulmones pues no interfieran en las vistas, ¿verdad? Y por eso podemos obtener muy buenas imágenes. Entonces, pero sí, este eje corto es básico, como les dije, como el plano del septo infundibular es un poquito más hacia abajo que este plano, es debajo de la válvula aórtica. Aquí no vamos a ver si hay una CIV infundibular o de salida, no vamos a ver la CIV. Pero en la CIV perimembranosa sí vamos a ver el defecto, y también en las CIVs doblemente relacionadas con los grandes vasos. No así en la CIV infundibular. Vamos a ver el JET. Yo creo que por ahí tengo un caso. Vamos a ver el JET, pero no vamos a ver el defecto, ¿verdad? Y los defectos, como le dije, bueno, el parasternal corto, como les dije, hay que hacer ese barrido, ¿verdad? Con y sin Doppler color. Es importante hacerlo sin Doppler color y con Doppler color, ¿verdad? El barrido desde la base hasta el ápex del ventrículo izquierdo, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, hacer esos tres cortes básicos, el aórtico a nivel de la mitral y a nivel de los músculos papilares, e inclusive en CIVs muy pequeñas apicales hay que irse ya sea hasta más anteriorizarlo, ¿verdad? Llegar más aún, inclusive más anterior que esto, y lo mismo a nivel del ápex, llegar más apical para ver con Doppler color si hay defectos a ese nivel, ¿verdad? El 4 cámaras es apical, es importantísimo también, eso nos da un sentido de si es la CIV es superior, basal o inferior, y no solo eso, sino que también hacer los tres cortes básicos también, el posterior a nivel del seno coronario,
luego el intermedio a nivel de la válvula aórtica y luego el anterior, que es a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho. Entonces, a nivel de posterior, en el seno coronario, pues vamos a ver las CIVs de entrada, las CIVs apicales posteriores, inferoposteriores, de inferior y posteriores, ¿verdad? Pues estamos en un plano posterior. Luego si subimos más ese plano al plano valvular AB, ya podemos ver las CIVs también de entrada, si son grandes, y las CIVs perimembranosas, ya sea centrales, que están relacionadas con la válvula aórtica, o bien si se extienden a la entrada, pues CIVs perimembranosas con extensión a la entrada. Y las infundibulares, tanto la infundibular muscular como la doblemente relacionada con las grandes arterias, las podemos ver aquí en este corte, ¿verdad? Y de nuevo, no solo con 2D, sino con el color. Los subcostales, bueno, en adultos a veces es muy difícil tener buenos cortes y llegar a ver distalmente estructuras. En cambio, pues en niños sí se nos hace más fácil obtener muy buenas imágenes subcostales, ¿verdad? Especialmente si son flaquitos. Entonces, también tenemos varios cortes. El eje, ese es el eje corto, ¿verdad? Y que es el sagital, y este es el eje largo o coronal. Y estos, el eje corto también hay que abanicar. O sea, no es solo un corte, sino hay que ver los tres planos, el plano derecho, el intermedio, el izquierdo, ¿verdad? Y hacer el abanico en este caso sería hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia la derecha, ¿verdad? Para ver, inclusive aquí podemos ver el ápex del ventrículo izquierdo, tenemos el corte bicabal, inclusive en niños podemos ver la aorta descendente, que está aquí. En niños, pues es uno de los cortes. ¿Cómo sé que es subcostal? Pues aquí está el hígado, ¿verdad? Claramente vemos que el diafragma, el hígado, o sea, sacamos muy buenas imágenes con los diferentes cortes subcostales. Okay. En cuanto a los tipos de CIV, ya hablamos de que las perimembranosas pueden pueden estar localizadas solo en la zona propiamente que se llama la zona membranosa, o bien extenderse a otras zonas, como en este caso, ¿verdad? Que se extiende hacia el tracto de entrada del ventrículo derecho. Entonces, esta es la clásica. Y esta la vimos ese es el mismo video de eje largo que comenzamos, que fue el primer video que les mostré, de los tres diferentes tipos de CIV en eje largo. Ustedes ven que aquí se ve tejido, que no es raro encontrar CIVs con formación de tejido y hasta forman aneurismas, ¿verdad? Aquí claramente puede uno ver que como que el jet se divide en varios jets, que es lo usual. Esto es como una coliflor, parece una coliflor que sale de la válvula tricúspide, de la válvula septal de la tricúspide, es un tejido accesorio, y el jet se bifurca en las diferentes partes de ese aneurisma. ¿Verdad? Ese es el clásico cortocircuito de izquierda a derecha a través de una CIV en eje corto, perdón, viendo la válvula aórtica, ¿verdad? Y se extiende un poquito hacia
el tracto de entrada, ya que vemos la mitral y todavía vemos el cortocircuito, el de izquierda a derecha ahí. Esta es obviamente una CIB grande, que probablemente es de este caso, en donde ¿verdad? Se puede ver que esa CIB perimembranosa llega hacia el tracto de entrada del ventrículo derecho. Bueno, este es un caso, como es tan grande y se extiende hacia posterior, vemos que las válvulas tricúspide y mitral están en el mismo plano. Y uno podría decir, bueno, es una CIB, es un canal, es un defecto del septum auriculoventricular. Entonces, para eso, pues necesitaríamos el eje corto y ver si la válvula AB izquierda es trivalva o es una válvula típica mitral. Entonces, si es una válvula típica mitral, esto pues no es un canal, porque hay dos anillos auriculoventriculares. En cambio, si la válvula AB del ventrículo izquierdo es trivalva y la separación de las valvas de la valva, ¿verdad? Se abre, o sea, si la válvula se abre hacia la parte superior, se abre hacia el tracto de salida del ventrículo derecho, hacia el ventrículo derecho, pues eso es típico de un canal AB. Entonces hay que tener mucho cuidado que no todos no todo lo que parece ser que, que las válvulas están en un mismo nivel, no todos esos casos son canal AB, ¿verdad? Hay que sospechar un canal AB, pero lo primero que uno debe hacer viendo esto es hacer el corte para ver la válvula B izquierda, ¿verdad? Este otro es un subcostal en eje largo. Ustedes ven la CIB perimembranosa, que tiene abundante tejido, pero por color uno ve que todavía hay un cortocircuito importante, ¿verdad? Este otro pues es como un semilargo, semicorto, no es exactamente un eje corto puro, pero sí puede uno ver que en este caso la CIB es bastante grande y siempre está relacionada con la valva septal. Pero de nuevo aquí uno ve que las dos válvulas tricúspide y mitral, están en un mismo plano. Entonces uno pues sospecharía que podría ser un canal AB. Entonces hay que tomar en cuenta estos hallazgos. Y eso es lo típico el fenotipo típico de todas las CIBs perimembranosas, que hay una continuidad entre la tricúspide y la mitral fibrosa. Y por eso no es una CIB muscular. Entonces, ustedes ven que el techo de la CIB es la válvula tricúspide y la mitral. No está rodeado, todos los bordes no es muscular el borde, sino que parte del borde, el borde superior aquí, es fibroso, ¿verdad? Esta otra es la diferencia entre este otro, lo que muestra es la diferencia entre una CIB de entrada perimembranosa, perdón, una CIB perimembranosa que se extiende a la vía de entrada versus una muscular, una CIB de entrada muscular. Entonces, la CIB de entrada muscular, como lo dice la palabra, está rodeada, todo el borde de la CIB es muscular, ¿verdad? Entonces aquí vemos una banda muscular arriba, una banda muscular,
y músculo abajo. O sea, esta es una CIB de entrada muscular. Y entonces ustedes ven aquí la CIB y vemos aquí la tricúspide. Esta es la mitral, ¿verdad? No es, perdón, no es un canal AB, ¿verdad? Esta es una mitral, la válvula anterior y la válvula mural posterior. Este no es un canal, pero no, la CIB sí es de entrada, pero es muscular, está rodeado de músculo. Está rodeado de músculo y está muy posteriorizada, ¿verdad? Y está relacionada con la valva, la tricúspide. En cambio, este otro, bueno, esto es una CIB inmensa, ¿verdad? Inmensa. Ustedes ven la continuidad que hay, ¿verdad? Entre la válvula tricúspide con la mitral, continuidad fibrosa, y por ende no es formando uno de los bordes de la CIB. Por ende, no es una CIB muscular, sino que es una CIB inmensa, perimembranosa, que se extiende a la entrada. Pareciera un canal, sí, pareciera un canal, pero de nuevo hacemos un eje corto, y aquí veríamos que estamos viendo una mitral normal, y lo característico de las CIBs perimembranosas que hay continuidad entre la válvula septal con la válvula aorta, continuidad fibrosa entre la válvula septal y válvula aórtica, que es la mayoría de las CIBs perimembranosas tienen esto, pero también tienen continuidad de la válvula septal con la válvula mitral, que eso es todas el fenotipo típico morfológico de las CIBs perimembranosas es esto, ¿verdad? Continuidad fibrosa entre la septal y la mitral. Bueno, entonces las musculares, que son las más variadas, y hay que definirlas no solo como que son de entrada, pueden ser trabeculares o pueden ser de salida. Pero también hay que decir si son anteriores, si son posteriores, si son inferiores, si son medias, muscular medias, y si son apicales. O sea, todo eso son en la zona trabecular, que está relacionada, como les había dicho, eh, en relación con la banda moderadora y en relación con la banda septal, ¿verdad? Entonces, estos arriba son cortes en eje largo, y abajo son en eje corto. O sea, con estos dos planos, uno usualmente puede localizarlas bastante bien, pero siempre es importante, pues, usar todos los planos posibles. Entonces, en este caso, tenemos una CIB que está aquí. En el eje largo, ustedes ven que este eje largo se dirige hacia la válvula, hacia el tracto de salida del ventrículo derecho. Y vemos una CIB pequeña aquí, y eso es una CIB anterior. Entonces, ¿por qué? Porque estamos en el tracto de salida del ventrículo derecho, que es lo más anterior que puedes tener el corazón, ¿verdad? Entonces, y probablemente en un corte de eje largo clásico no hubiéramos visto esta CIB. O sea, tuvimos que anteriorizar el corte clásico de eje largo de tracto de entrada y tracto de salida del ventrículo izquierdo hacia el tracto de salida del ventrículo derecho para poder visualizar esa CIB. Y ustedes ven cómo pega esa CIB hacia arriba, hacia anterior, hacia la región, bueno, en este caso hacia el timo, pero sin timo estaría pegando, se estaría dirigiendo hacia el esternón. Entonces, esa CIB, pues,
usualmente se oye, es audible, aunque la CIB sea pequeña, el jet es pequeño, pero es turbulento y muy cerca del esternón, de la piel, y eso implica que lo vamos a oír. En eje corto, vemos que la CIB es anterior, ¿verdad? Eso es anterior, eso es posterior, y eso es intermedio, esto es medio. Esta otra es una CIB posterior. Entonces, contrario a esta que tuvimos que anteriorizar el corte de eje largo estándar para poder ver esta otra CIB que es posterior e inferior, tuvimos que posteriorizar el eje largo estándar, o sea, irnos al tracto de entrada del ventrículo derecho. Entonces, en un corte, aquí obviamente como estamos viendo principalmente el tracto de entrada, no vamos a ver el ventrículo izquierdo. Entonces, vamos a ver un jet que parece salir de la pared libre del ventrículo derecho, pero no es así. Pues ustedes ven un poquito aquí el ventrículo derecho, el septum y la CIB. CIBs pequeñas a veces son difíciles de visualizar y por eso es que hay que hacer tantos cortes. Este ya es el corte de eje largo, perdón, el eje corto apical. Ya ustedes ven mucho mejor la CIB posterior y apical. Estamos debajo, inclusive estamos debajo de los músculos papilares. Aquí no vemos músculo papilar. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, el septum interventricular, el cortocircuito de izquierda a derecha a nivel de a nivel posterior. O sea, estamos debajo de la banda moderadora. Es una clásica CIB muscular apical. En esta otra es una CIB, como no estamos anterior ni posterior, o sea que es una CIB intermedia, ¿verdad? Intermedia en todo sentido, en el sentido antero-posterior y en el sentido infero-superior, ¿verdad? Y la CIB no parece ser una CIB grande. Entonces, y esto lo comprobamos en eje corto. Ustedes ven que estamos arribita de los músculos papilares y es intermedia, o sea, no es ni posterior ni anterior. Es una trabecular media. En este es otro apical, ¿verdad? Que si lo ven aquí, a diferencia de esta, esta es posterior, esta es apical posterior, en cambio esta es apical anterior. ¿eh? Pero sí, ambas son apicales. Pero una es más de las clásicas que vemos, que no necesitamos hacer este corte de verla, para verla, hacer este corte del tracto de entrada de ventrículo derecho, sino que, ¿verdad? Porque aquí estaríamos arriba del músculo papilar anterior de la tricúspide. Aquí obviamente estamos muy abajo del músculo papilar de la tricúspide, estamos bien en el ápex. Esta es posterior, pero no tan apical como esta, ¿verdad? Entonces, como ustedes ven, con múltiples planos, nos podemos dar cuenta la posición exacta y esa información, en caso de que por alguna razón, pues se decida hacer intervención ya no invasiva en caso de estas CIBs, pues no quirúrgicas, perdón, en caso de estas CIBs, sino con dispositivos oclusores o grandes, CIBs grandes quirúrgicas, pues el cirujano va a agradecer mucho si nosotros le decimos con exactitud en qué lugar se encuentra la CIB o el cardiólogo intervencional también nos lo va a agradecer. Esta es
CIB de salida muscular, que también se los mostré en el primer video que les mostré. Entonces, como ustedes ven, este no es el clásico estándar de corte de eje largo, ¿verdad? En donde más bien este corte está un poquito oblicuo o anteriorizado. Entonces, por eso no vemos bien la aorta. La aorta se nos pierde, ¿verdad? Entonces, en cortes subcostales también confirmamos la CIB, la localización de la CIB. Entonces ven que a veces sale la aorta, pero ¿por qué? Porque no es una CIB perimembranosa. Entonces, sino que es una CIB localizado en el septum infundibular, que es una zona pequeña, ¿verdad? En eje corto, pues también podemos verla un poquito debajo de la válvula aórtica. Y donde podemos verla mejor es en anteriorización, cuando uno anterioriza el corte de eje largo estándar, o en los cortes subcostales, como lo vemos aquí. En el eje corto también podemos verlo, pero es difícil de ver en eje corto el defecto en sí. Y las subcostales, especialmente el eje sagital alto, ¿verdad? Viendo el tracto de salida del ventrículo derecho, es que podemos visualizarla. No quiere salir. Ahí está, ¿verdad? Bueno. Y por último, la famosa CIB doblemente relacionada con los grandes vasos. De nuevo, el eje estándar, donde es difícil diferenciarla con una CIB perimembranosa, pero con un eje corto ya vemos que las CIBs tienden más hacia la válvula pulmonar que hacia la válvula tricúspide. Bueno, aquí no es tan obvio, pero el JET está muy relacionado con la válvula aórtica. Entonces recuerde que el corazón se mueve y estos jets abanican. O sea, que no se quedan en un solo sitio, sino que van moviéndose conforme el corazón se mueve. Entonces, a veces el jet, pues, puede que no nos oriente exactamente donde está el orificio. Por eso es que es importante también verlo en movimiento y también verlo sin color, ¿verdad? Y en diferentes planos. Ok. Hay ciertos otros hallazgos que adicionales a lo que es propiamente el defecto y el mal alineamiento del septum infundibular es muy importante, ya que son sustratos para tener obstrucción, para presentar obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo si el mal alineamiento, si el septum se desvía posteriormente. O bien puede haber, como en tetralogía Fallot, obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho por mal alineamiento superior y hacia la izquierda. Entonces, en esos casos es importante establecer ese tipo de mal alineamiento. Ustedes ven aquí en eje corto, hay una gran CIB. Esta CIB no solo es perimembranosa,
sino que se extiende hacia el tracto de salida de la izquierda, del ventrículo derecho, o sea que es una CIB perimembranosa con extensión al tracto de salida del ventrículo derecho. Y eso es lo típico de una tetralogía de Fallot. Ustedes ven en eje largo, en este caso, que hay cierto grado de cabalgamiento de la aorta, ¿verdad? Eso es típico de la tetralogía de Fallot. Entonces ahí ves perimembranosas con extensión al tracto de salida del ventrículo derecho, y en ese caso, en estos casos, uno lo que ve muy bien es el septum infundibular. Son de las pocas veces cuando hay mal alineamiento se define muy bien el septum infundibular, ¿verdad? No así en CIBs musculares infundibulares puras. ¿Por qué? Porque normalmente el septum infundibular es una estructura muy pequeña, inclusive aunque uno tenga el corazón en la mano, es difícil de decir aquí está. Pero cuando hay mal alineamiento del septum, cuando hay separación del septum infundibular con el resto del septum interventricular, entonces sí podemos fácilmente detectar que este dedo, ¿verdad? Que divide la válvula aórtica de la válvula pulmonar. Hay otros tipos de mal alineamiento también, que es, creo que yo les había hablado previamente, que es del septum interauricular con respecto al septum interventricular. En estos casos, cuando hay este tipo de mal alineamiento, además de la CIB, uno puede tener uno de los ventrículos pequeños o hipoplásticos, y o bien también, como en este caso, lo que hay es que la válvula tricuspidia, como es este caso, la válvula tricuspidia es compartida con el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. O sea que hay también acabalgamiento del anillo tricuspidio. En este caso es como puede ser como un 50% de acabalgamiento. Si fuese mayor de 50, habría una doble entrada del ventrículo izquierdo. ¿Verdad? Así que toda esta información, pues podemos obtenerla a través del eco. Otro aspecto importante que nos puede determinar el grado de sobrecarga de volumen el grado de cortocircuito de izquierda a derecha es el tamaño del ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, ¿verdad? Entre más grande sea la CIB, entre menor sean las resistencias pulmonares, mayor es el cortocircuito de izquierda a derecha y mayor es la sobrecarga de cavidades izquierdas. Las CIBs no producen sobrecarga volumétrica de cavidades derechas, de ventrículo derecho, ¿verdad? El cortocircuito es en sístole, el cortocircuito principal de izquierda a derecha es en sístole. El ventrículo derecho está vaciando, por ende, al no ser diastólico, entonces no hay sobrecarga volumétrica del ventrículo derecho. CIBs grandes a moderadas, sí puede haber una sobrecarga de presión del ventrículo derecho, pero no sobrecarga de volumen. La sobrecarga de volumen en CIBs y ductos son de cavidades izquierdas. Y esto es un ejemplo que siempre me gusta mostrárselos porque es el famoso cortocircuito del ventrículo izquierdo a la aurícula derecha. ¿Por qué es importante diagnosticarlo? Porque si uno considera que es una insuficiencia tricuspidia, o sea, una CIB con insuficiencia tricuspidia, este gradiente lo vamos a interpretar que es bastante alto, que llega a 4
metros por segundo, o sea, 64 por lo menos, un gradiente de 64. Entonces vamos a interpretar que esta CIB, este paciente tiene hipertensión pulmonar importante. Un gradiente de 64 a través de la tricúspide, pues es importante. Pero haciendo el diagnóstico correcto, lo que tenemos es un cortocircuito de izquierda a derecha hacia el ventrículo izquierdo y hacia la aurícula derecha, ¿verdad? Este es el Garbody tipo 1, que es el más frecuente, por la relación que hay entre la válvula tricúspide con el jet, con la CIB, y esto hace que el jet del ventrículo izquierdo atraviese la CIB y pase por una pseudocomisura de la tricúspide hacia el ventrículo, hacia la aurícula derecha. Y la fisiopatología de este caso no es solo sobrecarga de volumen de cavidades izquierdas, en este caso sí va a haber sobrecarga de volumen de cavidades derechas. ¿Por qué? Porque al haber un cortocircuito hacia la aurícula derecha va a tener sobrecarga de volumen, ¿verdad? Porque por el cortocircuito en sístole de ventrículo izquierdo a aurícula derecha. Y ese sobrecarga volumen del ventrículo, de la aurícula derecha va a llegar al ventrículo derecho en diástole. Entonces, en ese caso sí va a haber sobrecarga volumétrica del ventrículo derecho. Ya vamos terminando. Otro hallazgo que es muy importante para un diagnóstico temprano y evitar futuros problemas es el prolapso de la válvula aórtica, ¿verdad? Ya sea la no coronariana o la coronariana derecha. Y esto se ve con mucho más frecuente en CIBs doblemente relacionadas con los grandes vasos, con la válvula aórtica y pulmonar. Eso es prácticamente todos los pacientes con este tipo de efectos de CIBs subarteriales tienen prolapso de la válvula aórtica, unas de menos grado y otras de mayor grado. Y también las perimembranosas pueden tener diferentes grados de prolapso, de la no coronariana como también la coronariana derecha. Y eso es importante porque conforme pasa el tiempo, la válvula aórtica se va dañando y si no se cierran estas CIBs que aparentemente son pequeñas, pero son grandes y el prolapso pues disminuye el tamaño real, nativo, original, la CIB original. Entonces eso puede que nos confiemos y resulta que es un prolapso que progresivamente, pues un sustrato a daño valvular aórtico si no se le cierra. Y por último, que es muy raro, ¿verdad?, encontrar, que es las CIBs con una doble cámara ventricular derecha. Y esto puede ser inclusive después de cerrar la CIB. La CIB después de cerrarla puede que quede estos tejido muscular ahí, estructuras musculares que van creciendo conforme pasa el tiempo y posteriormente al antecedente de un cierre de una CIB perimembranosa queda queda esa banda que crece y produce en etapa adulta o adolescente una estenosis pulmonar, ¿verdad? Una doble cámara ventricular derecha que a veces pues muchas veces hay que resecarlas. Y también, aunque aquí no lo muestran, también puede haber a nivel subaórtico tejido subaórtico que puede ir creciendo y producir estenosis subaórtica. Eso también en ciertos casos de CIBs perimembranosas puede haber ese tipo de problemas, ya sea previo a la cirugía
o bien después del cierre de la CIB. Bueno, eso es lo que quería mostrarles. Espero que haya quedado claro. Y vamos a ver. No sé si tienen alguna duda sobre este tema. ¿Todo clarito? Bueno, qué dicho. Doc, una consulta, perdón. Sí, señor. Eh, a la hora de determinar los gradientes, parte de eso era como ver las presiones pulmonares, que eran dos tercios de las sistémicas. Bueno, uno tenía que hacer la relación como para ver si era restrictiva o no restrictiva, moderadamente restrictiva. ¿Eso se sigue tomando con el gradiente a través del defecto? ¿Es gradiente pico o es un gradiente medio? No, no, es gradiente pico. Es gradiente máximo, Ah, ok. ¿verdad? Y siempre es, perdón, Es es gradiente máximo porque estamos en ventrículos. Entonces, en y ventrículos, los gradientes medios, o las presiones medias no tienen ningún significado. Bueno, y gradientes son instantáneos, pero sí se correlacionan bastante bien con los hallazgos, las mediciones por cateterismo. Es importante en esto es, nos ayudaría mucho si tuviéramos la presión no invasiva, ¿verdad? De cualquier de los brazos, el brazo derecho principalmente, porque la presión no invasiva sistólica sería más o menos la presión del ventrículo izquierdo, sistólica, con un gradiente, digamos 60, con una presión sistólica de 100, le 40. restamos el gradiente 60 y nos da más o menos la presión sistólica del ventrículo derecho, ¿verdad? Entonces, de esa forma, podemos calcular la presión de la pulmonar. Eso, pues podemos sumarle si tiene insuficiencia tricuspidia, podemos sumarle si tiene insuficiencia pulmonar y correlacionar esos tres datos, ¿verdad? La insuficiencia, el gradiente transventricular, el gradiente transtricuspidio y el gradiente diastólico de insuficiencia pulmonar. Y de esa forma, a ver si los números calzan, concuerdan, ¿verdad? Como un rompecabezas, que todo concuerde, a determinar si la presión pulmonar está elevada o no, ¿verdad? Y obviamente también el cortocircuito, porque una cosa es tener un cortocircuito importante y una presión pulmonar elevada, a tener un cortocircuito bajo sin crecimiento de cavidades izquierdas y una presión pulmonar elevada, ¿verdad? En el primer caso, con el flujo pulmonar aumentado, si uno tiene una presión pulmonar de 40 versus 100, ¿verdad? Uno dice, no, eso es por flujo. Y cavidades izquierdas grandes, dilatado el corazón izquierdo, pues uno dice resistencias pulmonares están elevadas, pero levemente elevadas. Entonces, todo eso hay que, ¿verdad? Tomarlo en cuenta. Gracias, doctor. Ok. Sí, esto, digamos, un buen eco se toma su tiempo, ¿verdad? Es como hacer un cateterismo, una evaluación hemodinámica completa. Eh, Así que uno inclusive puede sacar el QPQS, que no hablamos de eso, pero ya digamos eso ya sería tener un laboratorio de eco bien montado y tener todo el tiempo necesario para hacer todas esas medidas. Pero así rápidamente, con el crecimiento de cavidades izquierdas, obviamente si no hay insuficiencia mitral agregada importante, si no hay insuficiencia aórtica importante, pues la dilatación de cavidades izquierdas ante una CIB moderada, eh,
o grande, pues nos tranquiliza en el sentido de que las resistencias vasculares pulmonares, o sea, que ese paciente es operable, que las resistencias pulmonares no están muy elevadas como para que tenga un alto riesgo a tener una mala evolución después del cierre, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces en la próxima vez, para ya terminar y concluir este año, para después seguir el próximo año, quiero hacerle algo parecido, pero ya con canales, que es, ¿verdad? Con canal AB. Bueno, gracias. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Ok, Buenas noches. hasta luego. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.